Hermanos, buenas tardes. Es un gusto poder saludarles en este día, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Nos gustaría estar ahí en la iglesia, todos reunidos físicamente, poder abrazarnos, poder vernos. Pero bueno, estamos en esta situación y agradecemos también al Señor que Él ha provisto medios, recursos para que podamos hacer nuestro culto y edificarnos de esta manera. Bueno, hoy vamos a terminar una serie que comenzó antes de la cuarentena y de toda esta situación que lleva por título ¿A quién sirves? Hoy vamos a dar término a ella. Y hemos visto y hemos sido llamados al servicio, a colocar nuestros bienes, nuestros recursos, nuestro tiempo para servir a nuestro prójimo, porque de esa manera servimos a Dios. Entonces, yo quiero que me acompañen ahí a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 9. Segunda de Corintios 8, versículos del 1 al 9. Este es el testimonio que Pablo da de una iglesia pobre, de una iglesia en tribulación en la región de Macedonia, que a pesar de esas circunstancias fue generosa en su servicio para los santos que están en Jerusalén. Entonces Pablo va a dar testimonio y lo hace de una manera extraordinaria, impresionante. Él está cautivado, está impresionado, está de alguna manera perplejo con la manera en la que esta iglesia sirvió a los otros. Entonces en este sermón nosotros vamos a ver cuál es el carácter o cómo debe ser el servicio, cuál es el carácter de nuestro servicio cristiano y cuál es el motor para servir de esa manera. Entonces ya espero que estén ahí en 2 Corintios 8, del 1 al 9 y lo vamos a leer. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo les invito a que oremos una vez más. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, somos invitados a servir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, de una manera generosa. Pero gracias, Señor, porque eso es posible a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Rogamos la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para entender esta palabra y que podamos por ella ser edificados. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como les estaba diciendo, Pablo está contando un testimonio, el testimonio de la iglesia macedonia, que sirve y ofrenda generosamente a la iglesia que está en Jerusalén. Esto hace parte de una campaña del apóstol Pablo por recoger ofrendas para esta iglesia que está en Jerusalén y que está atravesando por situaciones muy difíciles, necesidad, pobreza, hambre. Entonces el apóstol Pablo también, a través de ese testimonio que les está contando a la iglesia de los Corintios, espera que ellos por ese testimonio puedan ser estimulados a participar de la misma manera en que la iglesia de Macedonia lo está haciendo y lo hizo. Entonces Pablo comienza diciendo: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En un primer momento, Pablo atribuye a la gracia de Dios la razón por la que esta iglesia está sirviendo generosamente a las iglesias
que están en Jerusalén. Entonces, todo este movimiento tiene inicio y tiene origen en la gracia de Dios. Y qué bueno que sea así. Porque eso significa que no hay condiciones ideales para servir a otros, a no ser que la gracia de Dios esté en nuestros corazones, que la gracia de Dios nos sustente, que la gracia de Dios nos fortalezca y podamos entonces servir a los demás. No existen condiciones ideales para el servicio a no ser la gracia de Dios. La gracia de Dios nos permite servir. Y prestemos atención a la situación que estaba viviendo la iglesia de Macedonia. Versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No apenas la gracia hizo con que esta iglesia fuera generosa en su servicio para con la iglesia de Jerusalén, la gracia hizo posible algo extraordinario y sobrenatural en medio de esta iglesia. Y es que se juntaran dos realidades que son imposibles de juntar, que son imposibles de asociar porque no combinan, no son compatibles. Tenemos una iglesia que está en grande prueba de tribulación y está en profunda pobreza, esa es la realidad. Pero ellos también viven la realidad de la gracia de Dios en la que, a pesar de esas circunstancias, ellos están viviendo gozo abundante y pueden experimentar la riqueza abundante espiritual que Jesucristo da a estas iglesias. Entonces son generosos y pueden repartir aquello que de parte del Señor han recibido. Es necesario que nosotros seamos fortalecidos por la gracia de Dios para que podamos servir. Porque sin la gracia de Dios, en las circunstancias adversas en las que nos encontramos, lo único que vamos a ver es desgracia. Y el raciocinio de alguien que lo único que ve es desgracia en su vida, grande prueba de tribulación, profunda pobreza, es, oye, yo soy el que tengo que ser servido. Yo no tengo condiciones en absoluto. Yo soy el que tiene que ser asistido, ayudado. Soy yo quien debo ser servido. Entonces necesitamos de la gracia de Dios para que en medio de nuestra tribulación podamos experimentar el sustento. Para que en medio de la tribulación podamos experimentar la restauración. Y experimentando esto que la gracia produce en nuestra adversidad, nosotros podamos disponernos y servir a otros. Si alguien tenía razones para no servir, era la iglesia de Macedonia. Ellos habrían podido decir, Pablo, estamos en grande prueba de tribulación. Pablo, estamos en profunda pobreza. Pero Pablo nos va a decir que la actitud con la que ellos decidieron participar de este servicio generoso no tuvo nada que ver con miedo, con una orden apostólica coaccionándolos, sino que esto surgió de iniciativa propia, con agrado, con sacrificio, sí, costándoles, pero con una disposición de servir al otro, sumándose a la obra que Dios quería realizar en la iglesia de Jerusalén. Y aquí entonces en los siguientes versículos Pablo nos dice cómo luce este servicio con el que sirvieron los hermanos de Macedonia a la iglesia que está en Jerusalén. Versículos 3, 4 y 5 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Los hermanos de Macedonia no están esperando a tener una mejor condición para poder servir a sus hermanos en Jerusalén. Desde su tribulación, ellos están experimentando la gracia de Dios, están experimentando el gozo abundante a tal punto que ellos le dicen a Pablo, Pablo, nosotros queremos participar de lo que Dios está haciendo con la obra de Jerusalén, con la iglesia en Jerusalén. Pablo, nosotros queremos hacer parte de este movimiento. Pablo, para nosotros esto es un privilegio. Por favor, permítenos participar.
Y Pablo está impresionado porque ellos se han dado más allá de sus fuerzas. Y aquí Pablo remata diciendo que ellos se entregaron por completo, se entregaron a sí mismos. Y es interesante esto porque en un sentido nosotros ya nos entregamos al Señor Jesús. Cuando fuimos regenerados por el Espíritu Santo, cuando la rebeldía de nuestro corazón fue vencida por la gracia, nosotros vamos al Señor y nos entregamos a Él. ¿No es así? Hemos entregado nuestra vida, hemos entregado nuestra familia, hemos entregado nuestros bienes, hemos entregado nuestro tiempo, hemos entregado nuestros emprendimientos, nuestro proyecto, nos hemos entregado a nosotros mismos. Eso ya lo hicimos. Pero toda vez que nosotros usamos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestros sueños, de la manera en que Dios establece que sean usados, nos estamos entregando a Él nuevamente. Entonces, si todo le pertenece al Señor, porque ya nos hemos entregado, nosotros no deberíamos insistir en usar nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra vida como si nosotros fuéramos los dueños absolutos y exclusivos de ellos. Nos hemos entregado a Dios, Él decide, Él determina, Él propone los términos en que nuestras vidas deben ser usadas. ¿Y saben cuáles son los términos que el Señor ha definido para que nosotros usemos nuestra vida, nuestros recursos, nuestros tiempos? En servicio a nuestro prójimo. Entonces vemos aquí una iglesia que se ha entregado al Señor, que lo sigue haciendo en la medida en que sirve a sus hermanos que están en Jerusalén. Y ellos no han tenido que ser coaccionados, amenazados o culpados. Ellos lo han hecho de buena voluntad, pidiéndonos, rogándonos participar en este servicio a los santos. Y lo han hecho porque ellos han sido incendiados por la gracia de Dios, que les ha hecho vivir en gozo abundante en medio de sus tribulaciones, que les ha hecho ver que son ricos espiritualmente, aun cuando están experimentando profunda pobreza. Entonces ellos se disponen a dar. Y aquí en el versículo 7, Pablo va a hablar de algunas virtudes que encuentran en la iglesia de Corintio. Dice así: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. La iglesia de Corinto parece una iglesia con virtudes suficientes, una iglesia a la que tal vez las personas de afuera miran y dicen: tienen buena teología, tienen buena música, tienen un buen templo, tienen una comunión muy bonita. Pero la iglesia de Corinto, teniendo todo esto, le hace falta ser generosa. Todas esas virtudes no pueden sustituir la generosidad que la gracia produce en nuestros corazones. Entonces podemos tener muchas cosas, pero si somos personas que retienen lo que han recibido por gracia de parte de Dios, que no abren mano para repartir, para bendecir a otros, que no usan su tiempo para acercarse a las demás personas, es una iglesia a la que le hace falta algo muy importante. Pablo le dice a esta iglesia: así como ustedes están abundando en todo esto, ustedes también tienen que abundar en la gracia de ser generosos. Y aquí entonces vamos para el final. ¿Cuál es el motor de la generosidad? Como dijimos en algún momento, Pablo podría haber usado su autoridad apostólica para ordenarle a la iglesia de Corinto que ofrendara a la iglesia de Jerusalén. Bueno, soy apóstol, entonces en el nombre del Señor Jesús les estoy ordenando que separen parte de sus bienes, de sus recursos y de su dinero, porque hay una iglesia en Jerusalén que lo está pasando bastante mal. Entonces, por favor, háganlo. Y podría hacerlo de esa manera. El versículo 8 nos dice: no hablo como quien manda. Él no usa ese derecho, esa prerrogativa, él no va por ese camino.
Y no va por ese camino porque la imposición de algo que debe brotar del corazón producido por la gracia de Dios necesita ser producido por la gracia de Dios. O sea, una imposición y una ley no cambian nuestros corazones, no cambian nuestras motivaciones, no nos da capacidad y poder para hacer y practicar el servicio de una manera generosa, espontánea, sacrificial, rica y abundante. Entonces, ¿qué es lo que hace con que nuestro servicio pueda encontrar un motor, una razón, un motivo para ser generoso? Y ahí entonces Pablo les va a recordar el Evangelio. O sea, probablemente, o la iglesia de Corinto podría haber dicho, bueno, Pablo, todo este cuento de ser generoso, de dar sacrificialmente, de entregarnos, ¿de dónde sale todo esto? Y ahí Pablo entonces responde en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo responde a la iglesia de Corinto, la generosidad viene en la persona de Cristo. Aprendí con Jesús a ser generoso. No conozco a alguien más generoso que a nuestro Redentor, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos espiritualmente. Entonces lo que el apóstol Pablo les está haciendo es recordándoles el Evangelio, les recuerda la gracia de Dios manifestada en Cristo, porque solo el Evangelio es capaz de transformar nuestros corazones. Es capaz de hacer con que hombres y mujeres egoístas, ensimismados, que corren únicamente atrás de sí mismos, de sus proyectos, de sus sueños, de su vida, que solo atentan para sí, puedan pensar en el prójimo, así como Cristo, siendo en forma igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, antes se humilló asumiendo forma de siervo. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, Cristo hizo, y de manera mucho más extraordinaria y gritante, lo que la iglesia de Macedonia realizó. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerlos espiritualmente. Cristo, teniéndolo todo, se vació de sí mismo para darnos una relación con el Padre, para bendecirnos, para hacer abundar su gracia y su favor para con nosotros. Para que en medio de las grandes pruebas de tribulación nosotros podamos experimentar el gozo abundante que proceden de una relación con Él. ¿Cuál es el motor para la generosidad? Para servir de esa manera que es escandalosa, es gritante. Delante de eso nosotros diríamos, es imposible para mí. Pero ¿cuál es el motor? Es la gracia de nuestro Señor. Que Él, siendo rico, se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Y aquí quiero terminar haciendo algunas conclusiones. Y la primera de ellas es que sin gracia no hay servicio. Pero la esperanza es que hay gracia abundante de parte de Dios para ser fortalecidos, sustentados y que entonces dispongamos nuestra vida que ya ha sido entregada al Señor para servir a otros. Y cuando nos estamos entregando a otros en servicio, lo estamos haciendo al propio Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿te estás apropiando de la gracia de Dios? En medio de las adversidades, ¿tú estás buscando ser fortalecido por la gracia de Dios para experimentar sustento, fortalecimiento para que puedas servir a otros? La palabra de Dios nos invita a que nos acerquemos con confianza ante el trono de la gracia para hallar gracia en el momento oportuno, en el día de necesidad. Y agraciados por el Señor, nosotros podemos hacer algo
que no hemos hecho o que no estamos acostumbrados a hacer desde el momento en que nacemos. Nosotros podemos olvidarnos de nosotros mismos por un momento, así como Cristo lo hizo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nosotros podemos olvidarnos de nosotros mismos y sumarnos a la obra de Dios que Él quiere realizar en la vida de tu hermano, de tu hermana, en la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Y quiero aplicar esto para el momento que nosotros estamos viviendo. Ahora estamos en casa, estamos pasando más tiempo con nuestra familia del que estábamos acostumbrados y del que normalmente teníamos con ellos. Y yo creo que en esta situación las tal vez asperezas han resultado, irritaciones se han tornado más evidentes. Y en esta situación somos demandados a servir generosamente a la persona que tenemos al lado, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a aquellos con los que vivimos. ¿Será que en este tiempo de cuarentena te estás apropiando de la gracia de Dios a tal punto que te has olvidado de ti mismo, de tus proyectos, de tus agendas, de tus reuniones de Zoom y de ese trabajo que tal vez haya aumentado en casa para aliviar las cargas de tu esposo, aliviar las cargas de tu esposa, pasar un tiempo de calidad con tus hijos? Necesitamos mirar la gracia de Cristo cuando seamos desafiados a que en casa sirvamos a con los que estamos juntos. Considera que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Hay gracia abundante y eso es esperanzador. Antes de producir un efecto de frustración con este mensaje, de que podamos decir, oye, servir de esa manera es imposible para mí. Yo quiero que nos vayamos con ganas de ir ante el trono de la gracia, ser fortalecidos y sustentados por el Señor, habilitados y capacitados para que podamos servir a los que están a nuestro lado, a los que están en nuestra casa, porque a veces pensamos en servir, pensamos en gente tal vez no tan cercana, lejana, pero tenemos personas aquí, ahora, a nuestro lado, que necesitan ser servidas por nuestro servicio. Pero solo puede haber servicio generoso si somos fortalecidos por la gracia de Dios, si hay gracia para nosotros. Entonces, cuando tengas la oportunidad de servir a otras personas ahora en tu casa, cuando sea difícil, porque ha sido difícil, yo les confieso, este tiempo ha sido difícil para mí. Yo tengo entonces que recordar, Cristo se hizo pobre siendo rico. Hermanos, les invito a que oremos. Señor, muchas gracias porque en Cristo tú nos has servido generosamente. Y la obra que Cristo realiza no es solo un ejemplo, así como lo es la ofrenda que realizó la iglesia de Macedonia. La obra que tú haces a nuestro favor por medio de Cristo, Señor, es redentora. Nos da capacidad de ser generosos. Cambia nuestros corazones, transforma nuestro interior. Muda nuestras perspectivas, nos saca del reino del yo, donde nos servimos a nosotros mismos y a nadie más, y nos traslada al reino de Dios, a tu reino, donde amas al mundo y en vez de tomarlo, tú entregas a tu Hijo. Ayúdanos a que, fortalecidos y capacitados por tu gracia, que ha sido dada abundante y generosamente en Cristo, nosotros podamos servir generosamente,
servir más allá de nuestras fuerzas, servir con buena voluntad, servir entregándonos, ratificando la entrega que ya hicimos cuando vinimos a ti. Ayúdanos, Señor. Rogamos esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.